Pero muy buenas noches, querida familia del Centro Familiar El Rema Restaurador de Dios. Te damos la bienvenida a esta parte fundamental que es el consejo de la palabra de Dios. Me complace estar transmitiendo una vez más esto que entendemos que es mensaje del Señor, palabra de Dios para cada uno de nosotros. Qué alegría inmensa poder saber cada uno de ustedes que está allí conectados, mandando un mensaje, las bendiciones las recibimos y también enviamos bendiciones abundantes para cada uno de ustedes. Gracias por tanto amor, gracias por su fidelidad, gracias por tanto cariño demostrado en este tiempo. Y creo que es una característica de nuestra iglesia, una iglesia unida, una iglesia de amor. Aun cuando estábamos en el templo, las visitas podían hacer referencia a eso, del amor de los hermanos. No perdamos eso de estar conectados y de seguir transmitiendo amor y bendición a los que se van añadiendo y a los que ya están en la casa. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por este día sábado que podemos estar compartiendo esta palabra que humildemente quiero compartir con cada uno de ustedes. Es una bendición, una alegría y un gozo en mi vida porque hemos podido estar a lo largo de esta semana orando y compartiendo un tiempo especial que yo sé que esto va a ir en crecimiento. La oración dicen que es contagiosa, así que si hay un virus que es contagioso, mucho más poderosa es la oración y mucho más efectiva para fortalecernos en este tiempo como iglesia. Qué bueno es que podemos estar en este tiempo experimentando una etapa nueva de la iglesia de Jesucristo. Algo que si hubiésemos querido hacer antes, o decir, bueno, vamos a empezar a hacer una transición hacia lo que era la iglesia primitiva, a reunirnos en las casas, creo que hubiese sido muy difícil de implementar. Pero cómo hace el Señor las cosas, ¿no? Cómo Él ha ido acomodando todo, y por eso yo creo que no es un tiempo de división, de expansión o de debilitamiento de la iglesia, sino al contrario, un tiempo de fortalecimiento en el Señor. Vemos que la iglesia primitiva estaba experimentando hechos, milagros poderosos, porque habían sido investidos por el poder del Espíritu Santo. En ese momento era una iglesia de poder, una iglesia que cree, una iglesia que crecía como lo estamos haciendo nosotros, que somos una iglesia que crece, una iglesia que avanza, una iglesia que va hacia adelante, hacia lo que ya está escrito en su palabra. Nosotros somos parte de ese cumplimiento, como cuando se levantó Pedro y dijo: esto no están llenos de mosto, esto están llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que la iglesia de Jesucristo va a experimentar y está experimentando como cuerpo de Cristo. Porque podemos estar divididos por la distancia, estamos separados en nuestros hogares, pero unidos en el Espíritu. Y eso es lo que viene a buscar Jesús. Viene a buscar una iglesia en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Por eso yo te aliento a que si te has sentido un poquito cansado, un poquito debilitado, no te dejes llevar por las emociones. Encuentra la fortaleza por medio de la alabanza, por medio de la oración. Allí encontrarás el refrigerio para seguir adelante. No es tiempo de desfallecer, no es tiempo de rendirnos, sino seguir adelante como lo hacía la iglesia primitiva. Hemos estado aprendiendo el miércoles, con el doctor Magdiel sobre esta enseñanza y algunas características esenciales de la iglesia primitiva, de la iglesia de los Hechos. Yo te animo a que este miércoles, si te interesa aprender un poco más, me mandes un mensaje, así te podemos mandar el link, porque lo vamos a hacer a través de Zoom. Estamos haciendo esta enseñanza y es muy importante de que puedas aprender también aspectos que a veces, aspectos históricos y hechos fundamentales de la iglesia primitiva que nosotros debemos aplicar a nuestra vida, que nosotros debemos implementar en este tiempo.
Hay una palabra en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué palabra hermosa. Vamos a ir haciendo un breve análisis de estos versículos. Primero en el verso 7 vamos a ir profundizando, pero esto es importante porque este es el periodo, nos estás describiendo un tiempo muy similar a lo que estamos experimentando con toda esta pandemia, con toda la situación económica, que ya todo eso lo conocemos. Dice: echen toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Lo primero que tenés que hacer en este día es despojarte de esa ansiedad. ¿Cómo lo tengo que hacer? Es orando, es rendiendo tu vida al Señor y diciendo: Señor, acá está mi vida, te entrego esta situación, este problema y esta dificultad, para poder entender y escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Porque si ese problema, esa ansiedad, ese pensamiento, esa distracción y aún ese pecado oculto que puede haber en tu vida no te permite escuchar lo que Dios y el Espíritu de Dios te está hablando. Por eso es importante despojarnos de toda ansiedad, de toda preocupación y de toda angustia. Y solamente podemos hallar paz en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, no como los beneficios, no con lo que te pueden pagar, no con lo que podés ganar, no con lo que podés tener en las cosas materiales o con las modas o con ciertas formas de vestirte o de vivir, sino que es en Jesucristo es que podés hallar la verdadera paz. Por eso llama en el versículo 8 a ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sabemos que el león rugiente, cuando tiene hambre, no escatima a su presa, no tiene misericordia ni cuidado de dañarle, sino que él está buscando satisfacer ese hambre. Y nosotros somos, dice, las ovejas, y a veces indefensas. Entonces la palabra nos da esta similitud con este león hambriento que está buscando a quien devorar. La única manera para poder resistir y hacer frente a todas estas tentaciones, a todas las distracciones, a todo el pecado que está en el mundo, porque la palabra nos está diciendo que este padecimiento se va cumpliendo sobre todos los hermanos en todo el mundo. No es algo que te está sucediendo a vos. Esa presión, ese sentimiento de opresión, de cansancio y de estrés no es solamente a vos. No es que todo el mundo está en contra tuya, que tus familiares, que tus amigos, que los hermanos de la iglesia. No. Esto es algo mundial que está sucediendo. Por eso dice: ¿de qué manera resistir firmes? Es echando nuestra ansiedad y descansando en los brazos de Jesús. Esta es la invitación primeramente para poder entender lo demás. Porque si estamos ansiosos, preocupados y afanados, no vas a poder entender lo que el Espíritu está hablando, el direccionamiento y el camino que Él te está mostrando a vos y a nosotros como iglesia. Esta es la iglesia de poder que se tiene que levantar unida, porque si no estamos unidos, estamos dispersos, cada uno ocupado en sus propias cosas de cómo sostener. Es importante el trabajar, el esforzarse y el estudiar, pero la prioridad tiene que ser buscar la unidad. Primeramente la relación con nuestro Padre Celestial, pero también con todo el cuerpo de Cristo.
Esta es la palabra que el Señor nos está hablando, a permanecer unidos. Una iglesia que está unida es una iglesia que está orando, es una iglesia que tiene propósito, que hay misión y que no es solamente ir a una reunión, que no es solamente ir a cantar a un lugar, eso no tiene nada de malo, sino que el propósito, la misión que tenemos como iglesia de Jesucristo en este tiempo. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos estáticos ni paralizados, ni adormecidos en nuestra propia casa sin ver más allá de lo que Dios está haciendo, cómo Dios está obrando en este tiempo. Esta palabra de fe que el Señor nos está hablando es una palabra que podemos nosotros accionar. La palabra de fe acciona. La palabra de fe moviliza y da visión. Es encender la mecha de esa dinamita que la palabra nos llama a decir dunamis. El dunamis es esa dinamita, es la virtud, el poder y la fuerza. Esto significa dunamis, es la capacidad y la potestad para hacer algo. Esto es lo que ha sido la iglesia revestida de poder, de virtud, poderío y fuerza. Pero ¿en dónde hallamos esa fuerza? En su palabra y cuando nos complementamos como cuerpo de Cristo. No es en la individualidad, en nuestra forma de decir, bueno, esta es mi manera de buscar a Dios y yo me siento bien, sino que es en el complemento cuando nos sumamos al proyecto que Dios tiene con la iglesia. Y usted dirá, bueno, pero ¿en qué podemos hacer en este tiempo? ¿Qué podemos hacer si no hay lugar donde se pueda ir? Que el coronavirus está por todos lados. Mire, esto es algo que la iglesia se está enfocando a hacer, que es en el servicio, porque la fe sin obras es muerta. Entonces la importancia es de cómo vamos a trabajar. Hay puertas que el Señor está abriendo en un comedor en el Borbollón, en una casa de niños allí en Rodeo. Hay un hogar de hombres, hay tanta necesidad en este tiempo y que de alguna manera coordinada, organizada y con oración y dirigidos por Dios, estoy seguro que vamos a salir adelante y vamos a trabajar en lo que el Señor nos está mandando a hacer, que es ir y predicar el Evangelio a toda Judea, toda Samaria, a todo Mendoza, sería toda Argentina y hasta lo último de la tierra. No es tiempo de enfocarnos y quedarnos encerrados, es tiempo de salir, es tiempo de proclamar. La importancia de que usted comparta la transmisión, usted está evangelizando. ¿Qué está haciendo usted con lo que el Señor te ha dado en este tiempo? Con la palabra que Dios te ha dado. ¿Estás compartiendo con algo? Eso que el Señor te ha dado, ¿lo has podido encender ese fuego para poderlo compartir con alguien que está en necesidad? Este es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo de tomar esa autoridad que nos ha sido delegada ni más ni menos por el Señor Jesucristo. No es la autoridad que yo te estoy dando, sino que es la autoridad del Espíritu Santo que por medio es activado en nosotros. Cuando tomamos esa palabra de autoridad es que vamos nosotros con la bendición y no con el poder o la elocuencia nuestra, sino que vamos con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué maravillosa encomendación que nos ha dado y de respaldo. Porque cuando usted va con una carta de recomendación a un trabajo, usted va con una seguridad que es casi 100% de que te lo van a dar. O cuando
un escribano te da un poder sobre un terreno o sobre una casa, usted tiene la seguridad de que esa propiedad es suya. El Señor nos ha dado algo más grande y más poderoso para este tiempo, que es la autoridad sobre todo principado, sobre todo demonio, sobre toda hueste de las tinieblas, para poner las manos sobre los enfermos y que éstos sean sanados, que podamos predicar sin temor, porque sabemos en quién hemos creído y quién nos ha encomendado y quién nos está respaldando. Es el Espíritu que está en nosotros, el que produce el querer como el hacer. Por eso este llamado a la activación, a la renovación y a estar atento a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en este tiempo. Somos capaces de levantarnos y creer esta palabra poderosa que el Señor nos ha dado, de activar esa palabra, ese dunamis, que es esa dinamita, dunamis es en la palabra griega, ¿no es cierto? De activar esa palabra poderosa, esa dinamita, encender la mecha y creer que el efecto y la onda expansiva de que cuando vos soltás esa palabra hace un efecto, hace una onda expansiva que no solamente va a afectar a la persona que le estás predicando, sino a todos los que están a su alrededor. Porque dice que en la iglesia primitiva, la iglesia crecía, la palabra era proclamada, la palabra seguía corriendo aún en medio de la persecución. La persecución lo único que hacía era desplazarlo hacia la otra ciudad. Nos siguen en esta, vamos a la otra. Estamos en la otra, estamos en Jerusalén, vamos para Judea. Estamos en Judea, vamos para Samaria. Y así la palabra dice que corría y se expandía. Qué maravilloso cómo obra el Señor. Por eso es tiempo de entender qué es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Este es el momento de accionarnos, iglesia, y de creer que Dios está con nosotros, que Dios te ha dado el poder y la autoridad sobre todo principado, sobre todo temor, sobre todo lo que creas que vos no sos capaz, que no tenés las herramientas, ni la capacitación, ni la preparación para hacerlo. Tenés todo lo necesario para cumplir el mensaje de la gran comisión que nos ha sido encomendado a todos, como una iglesia de poder, una iglesia relevante en este tiempo. Gloria a Dios por esta palabra que el Señor nos está dando de impulso, este mismo espíritu que estaba en la iglesia primitiva es la que está en nosotros. Es el motor, la energía que movía a la iglesia primitiva, es ese impulsor, es como un reactor, ¿no es cierto? Un reactor nuclear. Sabemos que un reactor nuclear o un motor con energía nuclear, como funcionan algunos barcos o submarinos, desarrollan una potencia y una energía enorme a través de un proceso químico, ¿no es cierto? Nosotros también podemos ser reactivados como estos reactores nucleares. Es la palabra y el Espíritu Santo. Hay algo importante que el uranio, este es el mineral que es enriquecido para desarrollar energía nuclear a través de procesos químicos, ¿no es cierto? Lo utilizan inclusive para armamento. Y algo interesante que usted lo puede buscar en internet es que el uranio enriquecido, entre mayor es el proceso, en la concentración, aún puede, depende del arma o el misil que se utilice, puede causar más daño, aún penetrar los blindados. Imagínense el poder que tiene un poco de un mineral que es transformado y es procesado y es enriquecido. Porque para generar electricidad, para generar energía nuclear, este uranio tiene que ser enriquecido a través de un proceso químico en una planta nuclear. Nosotros estamos siendo enriquecidos
Por eso en nuestros hogares, en este tiempo de la oración, nosotros somos como esa piedra de uranio, que aparentemente es un pedazo de roca nada más. Pero cuando somos procesados por el Espíritu Santo, es que nos empezamos a volver reactivos. Y cuando somos reactivos, somos movidos por el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo para anunciar la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso poder ser instrumento, qué privilegio que tenemos el haber sido escogidos y llamados. Y si estás escuchando por primera vez, no es casualidad, sino que es propósito de Dios para que seas activado y que busques en la palabra de Dios, que busques en Jesucristo la fortaleza y la llenura para comprender lo que el Espíritu te está hablando. Por eso te animamos a que sigas indagando, que sigas fortaleciéndote en este tiempo. Como te decía, este es el tiempo que nosotros nos ha dado para ser fortalecidos, enriquecidos. Por eso no es que estamos dentro de este proceso de encierro y de debilitamiento, sino que estamos siendo fortalecidos y enriquecidos a través de la oración, a través de la palabra. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a guardar? No. Esto es para compartir y para reactivarnos como iglesia de Jesucristo. Amén. Pedro dice allí en capítulo 3, versículo 12. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? Porque nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud. Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido poner libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Versículo 16. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Aquí vemos el relato de la historia de Pedro y Juan cuando iban hacia el templo de la Hermosa, ¿no? Y se cruzaron con este cojo y vemos el relato donde la gente quedaba asombrada y maravillada de lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo. Y vemos que en este relato aquí dicen, no nos miren a nosotros, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo, a quienes ustedes rechazaron, es que ha sanado a este enfermo. Y este es el mismo poder que actúa en nosotros, es el mismo Espíritu que actúa en tu vida para poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados, para levantarte de esa cama, para levantarte de ese estado de depresión. Es el Espíritu Santo que mueve a la iglesia en este tiempo a creer como lo creían Pedro y Juan. Pedro y Juan dan fe y dan testimonio de que no eran ellos los que hacían los milagros. Y dicen claramente, es Jesús, el que ustedes habían crucificado, es el que resucitó y hoy está con nosotros. Es el mismo poder que venció a la muerte. Jesucristo allí en la cruz es el que levanta hoy a los enfermos, a los paralíticos y haciendo milagros y maravillas. Ese Jesús es el mismo que está hoy en nuestra vida y en nuestro corazón. Su poder no ha cambiado. Su misericordia y su bondad no ha cambiado. Los tiempos cambian, nosotros cambiamos, las modas pasan, pero Dios permanece fiel para siempre. Por eso estamos para levantarnos, iglesia, y creer que Jesucristo es
el hacedor de todo milagro. Solamente está buscando la disposición de sus hijos para avanzar en fe. Él está atento al clamor de sus hijos y a las oraciones. Por eso es importante que puedas encontrar la fortaleza, levantarte y decir: Señor, haz de mí como tú quieras. Qué hermoso es poder que te puedas levantar en el nombre de Jesús, que te puedas levantar de todo desánimo, de toda pesadez, de toda indiferencia, y decir: Señor, te pido perdón por este tiempo, porque me he apartado de ti. Y sea como la actitud que tuvo el hijo pródigo. ¿Cuál fue la actitud? Reconocer que había pecado contra el Padre, contra el cielo, también contra Dios y contra su Padre, ¿no? Deshonrando esa herencia que le había sido otorgada, malgastándola, pero reconoció y volvió de nuevo a la casa del Padre. Este es el tiempo de volver a la comunión con el Padre, de volver a la comunión con el cuerpo de Cristo, de disipar toda duda de que es Dios el que te está llamando. Si el Espíritu Santo es el que te ha convocado, es porque ha comenzado una obra en tu vida y algo maravilloso va a hacer con vos. Si hay algo que quema en tu corazón, es que Jesús te está llamando, que el Espíritu Santo está ardiendo dentro de tu interior y te está convocando a este mover del Espíritu de este tiempo. Iglesia, tengamos mucho cuidado, que son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Debemos tener mucho cuidado lo que estamos escuchando y guardar nuestros oídos y guardar nuestro corazón. Y la única manera de tener la certeza, la seguridad de que es Dios que me está hablando, es cuando usted tiene la relación con el Padre. Cuando el Espíritu le da testimonio de lo que está escuchando, ¿es verdadero o no lo es? Es solamente usted el que va a activar esa fe. La fe y es activada personalmente. Yo puedo gritar, yo puedo zapatear, podemos hacer un montón de cosas, pero la fe es activada por usted mismo. Cuando usted decide en su corazón decir: Señor, recibe mi vida, recibe mi corazón. Una de las cosas, uno de los testimonios poderosos de reconocer la falta de fe fue la del padre del muchacho endemoniado. Dice que el padre le pide a Jesús que liberte a su hijo. Jesús, muy compasivo, le pregunta, y hace mucho que él padece esto desde niño, y le dice esta palabra que hoy nos recuerda, su palabra que se encuentra, es en la cita del libro de Marcos capítulo 9, versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él. Vemos aquí la fe del padre, porque su hijo no estaba bien, estaba justamente endemoniado. Jesús le dice: si tenía fe y creía, podía ser libertado su hijo. Fue accionar. Si crees, va a ser posible. Fue accionar la fe personal del hombre como medio intercesor para que su hijo fuese libertado. Es la fe lo que acciona la mano de Dios. Es la fe en Él que creyendo, y si oramos con fe, lo vamos a recibir. Por eso creemos en este tiempo que la iglesia de Jesucristo es una iglesia de poder, de oración, una iglesia que se levanta también en acción, que es lo primero, creer. Y si te has sentido débil, cansado,
esta es la palabra. Si crees que el Señor puede cambiar tu situación, puede cambiar la situación en la cual estás pasando, vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu familia, y vas a ver cosas que no te imaginabas, porque de eso se trata la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Todo, dice, lo creado ha sido hecho de lo que no se veía. O sea, las cosas que Dios tiene preparadas para tu vida, todo no es nada, no has visto nada todavía de lo que Dios tiene preparado para vos, para tu familia y para nosotros como iglesia. Qué bueno es poder estar unidos y avanzando en este proceso de transformación de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Qué maravilloso es poder ser parte de este tiempo histórico de la iglesia, de los hechos del Nuevo Testamento. Es la iglesia de los discípulos, es la iglesia de los que creen que Jesús es nuestro Señor. Y Él es el que nos ha dado, como te decía al principio, el que nos ha dado la autoridad, el poder y la energía para levantarnos en este tiempo. Accionemos la fe, iglesia. Accionemos la fe. Es solamente tu disposición y tu decisión accionar esa palanca de fe que va a cambiar la historia y el rumbo de lo que vos tenías pensado, el concepto. Por eso la palabra nos dice que debemos ser renovados en la manera de pensar, renovados en nuestra forma de pensar y de ver las cosas, porque el Señor está haciendo cosas nuevas, iglesia. Te animamos a que te fortalezcas en el Señor. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fertilicemos esta fe que es un fruto que todos debemos dar abundante para el Señor. Estoy seguro que todos vamos a hacer ese plantío del Señor, plantío de Jehová, que se levanta en este tiempo para dar abundantes frutos para su reino. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Te animamos a seguir creyendo con fe. Y si te falta la fe, pídasela al Señor, que el que pide, recibe. Son la regla de oro que está establecida para que todo el que cree le es posible, como le dijo al padre de este muchacho endemoniado. Para el que cree, todo es posible. Creemos en la iglesia de poder, creemos en la iglesia que ora, en la iglesia que se acciona, una iglesia poderosa en hechos. Que la iglesia en este tiempo tenga esa respuesta, también algo para dar y compartir con el necesitado. ¿Qué tenés en tu mano para compartir con otro? Pedro, cuando estaba cerca de la puerta de la Hermosa, que estaba este paralítico, le dijo: lo que tengo te doy. Lo que tenía le daba, que era la oración y compartir esa fe en Jesucristo. Y esta fe compartida fue transformada en un hecho milagroso y poderoso para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estoy orando por vos, estamos orando, la pastora, yo, toda la familia, estamos orando por cada uno de ustedes. Si usted se ha unido en esta noche por primera vez y querés unirte a este mover de Dios, a lo que Dios está trayendo, escribinos, queremos que también seas parte de los que se añaden a la casa del Padre. Dios te bendiga en esta noche. Voy a hacer una oración para concluir y oramos para que esta palabra sea de fortaleza. Te recomiendo que mañana a las 11 te vuelvas a conectar, porque vamos a continuar viendo otro aspecto de esta parte de la palabra de Dios, que es una iglesia de fe, una iglesia que cree y avanza. Somos cada uno parte de ese mover de Dios. Qué maravilloso y qué privilegio. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por ser, Señor, esa iglesia poderosa. Esa iglesia, Señor, que en esta hora, Señor, como vemos este proceso
energético, la energía nuclear, Señor, que donde el uranio es procesado, enriquecido para generar energía. Señor, poderosa, Señor, tu iglesia en esta hora es fortalecida también por tu Espíritu Santo, enriquecida con toda bendición celestial. Señor, te llevas todo desánimo, todo cansancio, Señor, toda pesadez espiritual y todo decaimiento. Señor, tú levantas nuestros brazos, Señor, y nos das alas como las águilas para estar por encima de toda circunstancia, de todo comentario, de todo diagnóstico, de toda estadística. Señor, nosotros nos movemos por fe y por tu palabra, no por nuestras emociones o cómo nos sentimos. Nos movemos, Señor, por tu Espíritu. Señor, tu Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, es el mismo Espíritu que nos levanta para hacer la iglesia relevante, la iglesia poderosa que tú estás llamando, Señor, y estás convocando, Señor, porque tu gracia y tu misericordia en este día se ha renovado con cada uno de tus hijos que dispone en su corazón decir, Señor, perdona mi incredulidad, ayuda, fortalece y ayúdame a superar esta etapa y a creer en tus promesas y en tu palabra. Señor, tu Espíritu está sobre cada uno de tus hijos. Tu Espíritu, Señor, en esta hora es activado, es renovado, Señor, y transformada la manera de pensar. Señor, quita, Señor, todo pensamiento, Señor, que no proviene de ti. Toda artimaña de Satanás, Señor, queda desarmado en el nombre de Cristo Jesús. Hacemos vallado alrededor de tus escogidos y de los que han sido llamados y escritos, Señor, por ti para salvación. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por esta palabra de poder. Gracias, Señor. Amén y amén.